Soy Sofía Ríos, tengo 28 años, y nunca olvidaré el momento en que entré cojeando en aquel tribunal de la Ciudad de México, con el eco de mis muletas resonando contra el suelo pulido. Mi corazón latía con fuerza mientras me enfrentaba a mi familia, sentada allí con aire de suficiencia, pensando que ya habían ganado. Pero sus ojos se abrieron de par en par cuando me vieron viva, de pie, erguida, a pesar del dolor que me recorría la pierna. Sin embargo, fue la mujer a mi lado la que hizo que mi padre saltara de su asiento, con el rostro pálido mientras gritaba: «Dios mío, es ella». La sala entera se quedó helada. Pensaron que habían enterrado mi futuro en aquella cama de hospital donde me dejaron sola en coma, abandonada como si no fuera nada. Creyeron que podían robar todo por lo que había trabajado, un contrato de 170 millones de pesos, el logro de mi vida. Pero se equivocaron. Si fueras tú, ¿les harías pagar o les darías la oportunidad de enmendar las cosas? Comenta abajo y debatamos. Todo comenzó meses antes de ese enfrentamiento en el tribunal. Acababa de salir de un elegante rascacielos de oficinas en Santa Fe, con las manos temblorosas mientras aferraba el contrato firmado. 170 millones de pesos. Mi algoritmo de inteligencia artificial, un gran avance en el diagnóstico médico, me había conseguido un acuerdo con una importante corporación sanitaria. Años de noches en vela, interminables horas de programación y de superar las dudas habían dado sus frutos. Tenía 28 años, era una ingeniera de software en la cima de mi carrera, y estaba deseando compartir la noticia con mi familia. Conduje hasta nuestra casa en una colonia residencial, con el corazón acelerado por el orgullo, imaginando cómo se iluminarían sus rostros. Me equivoqué. Cuando entré por la puerta principal, mi hermana, Valeria, estaba allí, sentada a la mesa de la cocina, con los ojos entrecerrados. Tenía 32 años, era gerente de proyectos en mi empresa, siempre impecable, siempre en control. Pero ese día, algo no estaba bien. Levanté el contrato, sonriendo de oreja a oreja, y dije: «Lo conseguí. 170 millones de pesos por mi algoritmo». Sus labios se torcieron, no en una sonrisa, sino en una mueca. «¿Tu algoritmo?», espetó. «¿Te refieres al que he estado supervisando? Al que impulsé en las reuniones». Su voz destilaba veneno, y me quedé helada. Siempre había sabido que era competitiva, siempre la hija predilecta que recibía los elogios de nuestros padres mientras yo luchaba por migajas de aprobación. Pero esto era diferente. Esto era rabia. Intenté explicar que el algoritmo era mi trabajo, mi código, mis noches sin dormir. Ella se levantó, su silla arañó el suelo, y se acercó más. «Te crees mejor que yo, ¿verdad, siseo?». Retrocedí, con las manos en alto, tratando de calmarla. «Esto no tiene que ver contigo», dije, con la voz temblorosa. Pero no me estaba escuchando. Estábamos ahora en lo alto de las escaleras, discutiendo, su cara a centímetros de la mía. «No eres nada sin mí», escupió, y entonces, en un instante, sus manos me empujaron los hombros. Tropecé, mi pie falló en el aire, y el mundo dio vueltas mientras caía. Un dolor estalló en mi cabeza, mi cuerpo estrellándose contra los escalones de madera, y luego, la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, y el pitido de las máquinas llenaba el silencio. Me palpitaba la cabeza, me dolía la pierna, y la voz de una enfermera atravesó la neblina. «Estás despierta», dijo suavemente. Parpadeé, tratando de recordar. «¿Cuánto tiempo, Grazne?». «2 semanas», respondió, con ojos amables pero cautelosos. «2 semanas en coma». Pregunté por mi familia, mi hermana, mis padres. La enfermera dudó, y luego dijo: «Nadie ha estado aquí. Tus padres llamaron una vez al principio, pero no han venido». Sentí una opresión en el pecho. Esperaba que mi hermana se mantuviera alejada después de lo que había hecho, ¿pero mis padres? Pensé en mi padre, siempre distante, y en mi madre, siempre del lado de su hija favorita. ¿Dijeron algo?, pregunté, temiendo la respuesta. La enfermera desvió la mirada. «Dijeron que tú te lo buscaste, que los habías avergonzado». Me quedé allí, mirando al techo, y las palabras cortaban más profundo que la caída. Mis propios padres descartándome como si no fuera nada. Pensé en el contrato, mi momento de triunfo ahora contaminado por los celos de mi hermana.
No solo me había empujado por las escaleras, había intentado borrarme. Y mis padres, las personas que deberían haber estado a mi lado rezando por mí, me habían dado la espalda. Apreté los puños. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con la traición en mi corazón. A medida que los días pasaban, mi aislamiento se hizo más pesado. La habitación del hospital parecía una jaula, sus paredes se cerraban sobre mí mientras yacía allí, con el cuerpo dolorido por la caída. Nadie de mi familia apareció. Ni mis padres, ni mi hermana. No dejaba de mirar la puerta, esperando que a alguien le importara, pero permanecía cerrada. Las enfermeras se movían en silencio, sus rutinas eran un borrón, y me quedé sola con mis pensamientos, reviviendo el escozor de la traición de mi familia. Siempre había sido la extraña a sus ojos, eclipsada por el encanto de mi hermana. Pero su ausencia ahora me dolía más que nunca. Me preguntaba si siquiera sabían que estaba despierta, o si simplemente no les importaba. Una mañana, mi hermana apareció sin previo aviso. Se paró al borde de mi cama, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona torciendo su rostro. «Todavía te aferras a la vida, dijo, con la voz afilada y fría. Estás retrasando a todo el mundo, ¿sabes?» Un dolor agudo me recorrió la pierna mientras intentaba moverme, fulminándola con la mirada. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, con un nudo en la garganta. Se inclinó más cerca, con un brillo en los ojos. «Solo asegurándome de que te mantengas fuera de mi camino», dijo, luego se enderezó y salió. Sus pasos resonaron. Sus palabras no solo eran crueles, tenían un peso, como si estuviera guardando un secreto. Apreté la sábana, mi ira a fuego lento. No solo se estaba burlando de mí. Estaba tramando algo. Más tarde esa semana, mi mejor amiga, Ximena, se deslizó en la habitación, con el rostro contraído por la preocupación. Me abrazó suavemente, con cuidado de no mover mis heridas, y se sentó a mi lado. «He estado luchando para verte», dijo en voz baja. «El hospital me mantuvo alejada hasta ahora». Sentí un torrente de alivio, su presencia era un salvavidas en este lugar solitario. Entonces soltó una bomba. «Tu hermana ha estado hablando en el trabajo», dijo, entrecerrando los ojos. «Le está diciendo a todo el mundo que se está haciendo cargo de tu contrato de 170 millones de pesos, actuando como si fuera suyo». Se me revolvió el estómago. Mi algoritmo, el que había construido desde cero, estaba siendo reclamado por ella. «Está diciendo que ella es la que hizo que todo sucediera», añadió mi mejor amiga, su voz tensa por el asco. La revelación me golpeó con fuerza. Mi hermana no solo se estaba regodeando. Estaba intentando robar mi legado. Esa noche, cogí mi teléfono, haciendo una mueca de dolor mientras mis dedos torpemente manejaban la pantalla. Necesitaba revisar mi cuenta bancaria, con la esperanza de cubrir algunos gastos del hospital y recuperar una pizca de control. La aplicación se cargó y una alerta roja parpadeó, cuenta congelada. Mi corazón latía con fuerza. Llamé al banco, con la voz temblorosa, y las palabras de la representante me helaron. «Una orden judicial congeló sus fondos», dijo. «Cita preocupaciones sobre su capacidad para administrarlos». ¿Capacidad? Acababa de despertar de un coma, luchando por sobrevivir, y alguien intentaba pintarme como incompetente. La visita de mi hermana, su confianza arrogante y sus alardes en el trabajo encajaron. Todo empezaba a tener sentido. Esto no era solo abandono. Una semana después, un extraño entró en mi habitación del hospital. Se presentó como mi abogado, Daniel Castillo, un hombre de unos 30 años con ojos agudos y voz tranquila. Llevaba una carpeta gruesa, su expresión era seria mientras se sentaba junto a mi cama. «Estoy aquí por su contrato», dijo, deslizando una pila de papeles hacia mí. Mi corazón se aceleró mientras examinaba los documentos. Eran formularios legales, sellados y oficiales, declarando mi incapacidad, incapaz de gestionar mis propios asuntos. Mi firma estaba garabateada al final, pero yo nunca los había firmado. «Estos fueron presentados para transferir su acuerdo de 170 millones de pesos», dijo, con un tono firme pero sombrío. «Alguien está intentando llevárselo todo». Agarré los papeles, mi mente daba vueltas. La sonrisa burlona de mi hermana durante su visita al hospital apareció en mi cabeza.
Esto tenía su nombre por todas partes. Le pregunté a mi abogado cómo me había encontrado. Explicó que un colega de mi empresa, preocupado por mi ausencia, lo había contratado para investigar. La orden judicial que congeló su cuenta bancaria fue solo el comienzo, dijo, pasando a otra página. Estos documentos afirman que usted no es apta para trabajar basándose en sus expedientes médicos. Lo miré fijamente, la incredulidad se convirtió en pavor. ¿Mis expedientes médicos? Apenas llevaba una semana despierta, y alguien ya estaba reescribiendo mi historia. Mi abogado se inclinó hacia adelante, su voz baja. Necesitamos investigar más a fondo, pero esto parece deliberado. Asentí, mi ira creciendo. Mi hermana no solo estaba robando mi contrato, estaba tratando de borrar mi competencia, mi identidad. Esa tarde, la doctora Pérez vino a verme. Tenía unos 40 años, su rostro era amable pero resuelto, y se presentó como la que había supervisado mi cuidado. Encontré algo preocupante, dijo, mostrando mi historial en una tableta. Tus expedientes médicos fueron alterados después de tu ingreso. Se me cortó la respiración. Señaló entradas que mostraban sedación prolongada y problemas neurológicos exagerados, ninguno de los cuales coincidía con mi recuperación. Alguien añadió esto para que pareciera que nunca despertarías, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Por eso la orden judicial se tramitó tan rápido. Sentí un escalofrío. No se trataba solo de dinero. Se trataba de mantenerme fuera de escena permanentemente. Mientras yacía allí, las piezas empezaron a encajar. Mi hermana siempre había sido controladora, desde que éramos niñas. La recordé a los 6 años, arrebatándome mi muñeca favorita y reclamándola como suya, sonriendo con suficiencia mientras nuestros padres la elogiaban por ser asertiva. A los 10, ya dominaba el arte de desviar su atención de mí, convenciéndolos de que yo era el problema cada vez que hablaba. De adolescentes, manipulaba cada decisión familiar, desde los planes de vacaciones hasta quién se quedaba con la habitación más grande, pintándome a mí siempre como la egoísta. Mis padres nunca la cuestionaron. Adoraban su confianza, su encanto. Había pasado años tratando de demostrar mi valía, construyendo mi algoritmo de inteligencia artificial para mostrar que era más que su sombra. Pero ahora, ella lo había llevado a un nuevo nivel, orquestando un plan para despojarme de todo lo que había ganado. Miré a mi abogado, luego a la doctora, sus rostros firmes con determinación. Ellos creían en mí, incluso cuando mi propia familia no lo hacía. Los documentos falsificados, los expedientes alterados. Todo era obra de mi hermana, con mis padres probablemente haciéndose de la vista gorda, como siempre. Pensé en sus alardes en el trabajo, sus crueles palabras en el hospital. Pensó que había ganado, que yo me quedaría rota, pero me había subestimado. Le devolví los papeles a mi abogado, mi voz firme. Vamos a luchar contra esto, dije. Él asintió, una chispa en sus ojos. La doctora prometió documentar cada discrepancia en mis expedientes. No solo estaba luchando por mi contrato. Estaba luchando por mi vida. Decidida a contraatacar, di un paso audaz. Aún débil, pero impulsada por la ira, me di de alta del hospital en contra de la recomendación médica y organicé un encuentro con mi hermana en un tranquilo café de la Condesa. Escondí una pequeña grabadora en mi bolsillo, mi corazón latía con fuerza mientras entraba cojeando por la puerta. Ella ya estaba allí, bebiendo café, con una postura relajada, pero con ojos agudos. «¿Ya estás de pie?», dijo, en tono burlón. «No pensé que lo lograrías». Forcé una sonrisa, siguiéndole el juego, y le pregunté por el trabajo. Ella se reclinó, sonriendo con suficiencia. «El contrato sigue adelante», dijo. «Alguien tenía que dar un paso al frente ya que tú estás indispuesta». La presioné, manteniendo mi voz casual. «¿Te refieres a mi contrato?» Su risa fue fría. «Ahora es mío. No ibas a conseguirlo desde una cama de hospital». Apreté la mandíbula. La grabadora estaba capturando cada palabra. Acababa de admitir su plan para robar mi acuerdo de 170 millones de pesos. De vuelta en mi apartamento temporal, me reuní con una investigadora privada que mi abogado había recomendado. Era una mujer de unos 30 y tantos años, perspicaz y directa, con una habilidad para descubrir secretos.
He estado investigando las finanzas de tu hermana, dijo, extendiendo extractos bancarios sobre la mesa. Se me cortó la respiración cuando señaló una serie de pagos, grandes sumas transferidas a un colega de mi empresa. Este hombre, dijo, señalando un nombre, recibió 170.000 pesos de la cuenta de tu hermana. Reconocí el nombre, un colega que siempre había estado demasiado ansioso por complacerla. Ha estado falsificando documentos de la empresa, añadió, haciendo parecer que tu hermana era la líder de tu algoritmo. Me hirvió la sangre. No solo se estaba atribuyendo el mérito, estaba pagando para reescribir la historia. Más tarde ese día, mi mejor amiga llamó, su voz urgente. Encontré algo que tienes que ver, dijo, reenviándome una cadena de correos electrónicos internos de la empresa. Los abrí, mis ojos escaneando la pantalla. En uno, mi hermana le había escrito a nuestro jefe, con Sofía fuera, voy a intervenir para reemplazarla. El contrato está en buenas manos. Otro correo electrónico se jactaba de su visión para el algoritmo como si yo nunca hubiera existido. Mis manos temblaron mientras leía sus palabras, cada una traición. La voz de Ximena interrumpió mis pensamientos. Ha estado planeando esto durante semanas, dijo. Todos en el trabajo piensan que ella es la heroína. Le di las gracias, mi determinación se endureció. Esos correos electrónicos eran la prueba de que mi hermana intentaba borrarme de mi propio éxito. Decidida a no dejar piedra sin remover, llamé a la oficina de administración del hospital. Me había atormentado la advertencia de la doctora sobre mis expedientes médicos alterados, y necesitaba respuestas. La administradora, una mujer enérgica, confirmó mis sospechas después de sacar mi archivo. Hay evidencia de cambios no autorizados, dijo, con voz tensa. Se añadieron entradas para exagerar tu condición, sugiriendo que estarías incapacitada durante meses. Pregunté quién tenía acceso a mis expedientes. Dudó, y luego admitió, solo unos pocos miembros del personal, pero estamos investigando una solicitud externa que llegó a través de un canal legal. Mi mente evocó las conexiones de mi hermana, su habilidad para manipular. No se trataba solo del contrato. Se trataba de mantenerme sometida, encerrada en una falsa narrativa de fragilidad. Con las pruebas en la mano, me preparé para la batalla. Me senté frente a mi abogado en su oficina en la Ciudad de México, un espacio desordenado lleno de libros de derecho y expedientes de casos. Estamos construyendo un caso sólido, dijo, con voz firme. Presentaremos una demanda en el Tribunal de la Ciudad de México por fraude y conspiración para privarte de tu contrato. Asentí, mis dedos trazando el borde de la mesa, pero sentí una opresión en el pecho. Ir a juicio significaba enfrentarme a mi familia, a las personas que me habían traicionado sin pensarlo dos veces. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos. La grabación es clave, dijo. En la Ciudad de México, el consentimiento de una de las partes es legal para grabar una conversación privada en la que se participa, así que tu conversación en el café con tu hermana es admisible. Exhalé, aliviada de que mi arriesgada jugada sería válida en el tribunal. Explicó que presentaríamos la grabación junto con los correos electrónicos que mi mejor amiga había descubierto, demostrando la intención de mi hermana de robar mi acuerdo de 170 millones de pesos. También llamaremos a la doctora que revisó tus expedientes médicos, añadió. Su testimonio probará que las alteraciones fueron deliberadas. Sentí una oleada de esperanza, pero el peso de lo que se avecinaba me oprimía. No se trataba solo de ganar. Se trataba de confrontar a la familia en la que una vez confié. Más tarde ese día, me reuní con la doctora en una sala de conferencias del hospital. Se sentó frente a mí, con una postura tranquila pero una expresión seria. He preparado una declaración detallada, dijo, deslizándome una carpeta. Confirma los cambios no autorizados en tus expedientes, entradas añadidas para exagerar tu coma y sugerir una incapacidad permanente. Revisé sus notas, mi corazón se aceleró. La evidencia era clara. Alguien había intentado pintarme como indefensa para justificar despojarme de mis derechos. La doctora Pérez me miró a los ojos. Testificaré sobre cada discrepancia, dijo con firmeza. Esto no fue un accidente. Sus palabras reforzaron mi determinación, pero también agitaron una tormenta de emociones que había enterrado profundamente. Al salir del hospital, los recuerdos del favoritismo de mi familia me inundaron.
Vi a mi hermana en las cenas familiares, siempre el centro de atención, sus historias ganándose las sonrisas de mis padres mientras mis logros pasaban desapercibidos. Recordé la vez que gané una feria de ciencias a los 15 años, solo para que mi madre elogiara el proyecto de arte de mi hermana en su lugar. Mi padre asentía, desestimando mis esfuerzos como poco prácticos. Su constante preferencia por ella me había impulsado a trabajar más duro, a construir mi algoritmo, a demostrar que era suficiente. Ahora, se habían puesto de su lado de nuevo, dejándola manipular mi vida mientras yo luchaba por sobrevivir. El dolor de su rechazo me golpeó como una ola, amenazando con ahogar mi valor. Me detuve en un parque cerca del tribunal, necesitaba aire. Me senté en un banco, el frío me calaba a través del abrigo, y me permití sentir el dolor. No solo luchaba por mi contrato. Luchaba por la verdad, por los años que había pasado demostrando mi valía. Llegó el día del juicio, y estaba lista. El tribunal de la Ciudad de México zumbaba de tensión mientras me sentaba junto a mi abogado, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo. Daniel se puso de pie, su voz clara y autoritaria, dirigiéndose a la jueza. Tenemos pruebas irrefutables de una conspiración para estafar a mi cliente. Comenzó, presentando la grabación del café donde mi hermana admitía haber robado mi contrato de 170 millones de pesos. El audio se reprodujo, su voz arrogante resonando por la sala. Ahora es mío. Se oyeron jadeos de asombro en la galería. Daniel continuó con los documentos falsificados de la empresa, mostrando cómo mi hermana y un colega habían falsificado registros para reclamar mi algoritmo. La miré al otro lado de la sala, su rostro pálido pero desafiante. A continuación, Daniel presentó los extractos bancarios que revelaban los pagos que mi hermana había hecho a Marco, el colega, que estaba sentado rígido en su asiento. Estas transacciones demuestran la colusión, dijo Daniel, con tono inquebrantable. Entregó a la jueza una carpeta con los correos electrónicos que Ximena había descubierto, donde mi hermana se jactaba de reemplazarme. La evidencia era irrefutable, cada pieza se acumulaba en su contra. Entonces, la doctora subió al estrado. La doctora Pérez habló con calma, sus palabras precisas. Los expedientes médicos fueron alterados para exagerar la condición de la señorita Ríos, dijo, mostrando los gráficos. Se añadieron entradas falsas que sugerían una incapacidad permanente, utilizadas para justificar la orden judicial en su contra. Los ojos de la jueza se entrecerraron, y sentí una chispa de esperanza. La verdad se estaba desvelando. Mi hermana se levantó para defenderse, su voz aguda pero inestable. Estaba protegiendo a la empresa, afirmó, sus ojos moviéndose hacia la jueza. Sofía era inestable, no apta para liderar. Sus mentiras dolían, pero se desmoronaron bajo el escrutinio. Marco la siguió, tartamudeando su defensa. Solo seguía órdenes, dijo, evitando mi mirada. Su débil excusa solo profundizó el ceño fruncido de la jueza. Observé a mis padres en la galería, sus rostros una mezcla de conmoción y negación. Mi madre se aferraba al brazo de mi padre, sus labios temblaban. Mi padre miraba al frente, su habitual comportamiento frío resquebrajándose. Habían consentido a mi hermana durante años, pero ahora su complicidad quedaba al descubierto. Daniel me llamó a testificar. Mi corazón latía con fuerza mientras subía al estrado, frente a la sala. Hablé de mi algoritmo, de los años de trabajo que había invertido en él, y de la traición de ser empujada por las escaleras. Describí cómo desperté en el hospital, abandonada por mi familia, y cómo descubrí su complot para despojarme de todo. Pensaron que me quedaría callada, dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Pero estoy aquí por justicia. El tribunal guardó silencio, el peso de mis palabras calando hondo. Mi hermana me fulminó con la mirada, su confianza desvaneciéndose. Mis padres apartaron la vista, incapaces de mirarme a los ojos. Por primera vez, sentí que el poder cambiaba de manos. La jueza deliberó, los minutos se alargaron como horas. Finalmente, emitió su veredicto. La evidencia es abrumadora, dijo, con voz firme. La acusada orquestó un plan calculado para estafar a la señorita Ríos, privándola de su propiedad intelectual y sus derechos financieros. Condenó a mi hermana a 4 años de prisión por fraude y conspiración. Marco recibió 2 años por su papel en la falsificación de documentos. Exhalé, un alivio me invadió,
Pero la jueza no había terminado. En cuanto a los padres, continuó, su participación al permitir este plan justifica una demanda civil por daños y perjuicios. Mi madre ahogó un grito, hundiendo el rostro en sus manos. Los hombros de mi padre se hundieron, su autoridad destrozada. Cuando el martillo sonó, sentí que se me quitaba un peso de encima. El tribunal se vació, pero me quedé, viendo a mi familia marcharse en desgracia. La máscara desafiante de mi hermana se había roto, sus ojos estaban vacíos. Marco salió arrastrando los pies, con la cabeza gacha. Mis padres, antes tan despectivos, ahora enfrentaban las consecuencias de su favoritismo. Había luchado por mi verdad, y había ganado. El contrato era mío de nuevo, mi nombre restaurado. Pero más que eso, había recuperado mi fuerza. Salí del tribunal, con el cielo brillante de la Ciudad de México sobre mí, lista para reconstruir mi vida. Con la justicia servida, comencé un nuevo capítulo. Estaba de pie en mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero luminoso con ventanas que daban al horizonte de la ciudad. Las paredes estaban desnudas, pero prometían un nuevo comienzo, libre de las sombras de la traición de mi familia. Había tomado la decisión de cortar todos los lazos con ellos. No más llamadas, no más visitas, no más esperanzas de su aprobación. Mi hermana, mis padres, eran parte de un pasado que ya no necesitaba. La libertad de esa elección se sintió como respirar por primera vez en años. Las consecuencias legales habían sido severas. Mi hermana estaba cumpliendo una sentencia de 4 años de prisión, su ambición reducida a una celda. El tribunal le ordenó pagarme 3.400.000 pesos en restitución por el daño que había causado. Marco, el colega que había sido su peón, se enfrentaba a 2 años tras las rejas y una multa de 340.000 pesos por su papel en la falsificación de documentos. Mis padres, cómplices con su silencio, fueron golpeados con una sentencia civil, ordenándoseles pagar 1.275.000 pesos en daños. Su reputación en nuestra comunidad se desmoronó, su estatus, antes tan orgulloso, erosionado por sus propias elecciones. No me regodeé. No sentí alegría en su caída, pero sentí alivio, sabiendo que ya no podían hacerme daño. Quería hacer más que reconstruir mi propia vida. El dolor de ser traicionada, de ser dejada sola en una cama de hospital, me había mostrado cuántos otros podrían enfrentar luchas similares. Di un paso audaz, invirtiendo 8.500.000 pesos de las ganancias de mi contrato en una fundación con sede en la Ciudad de México para víctimas de abuso familiar. El fondo proporcionaría asistencia legal, asesoramiento y alojamiento seguro para aquellos que escapaban de familias tóxicas. En el evento de lanzamiento, hablé ante una pequeña multitud, mi voz firme. Nadie debería sentirse solo en su lucha, dije, y las palabras llevaban mis propias cicatrices. La fundación era mi manera de convertir el dolor en propósito, asegurando que otros tuvieran el apoyo que a mí me faltó. Mientras me instalaba en mi nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje. Mi familia había intentado borrarme mi hermana con sus planes, mis padres con su indiferencia, pero sus acciones solo me hicieron más fuerte. Había luchado para salir de un coma, descubierto sus mentiras y los había enfrentado en el tribunal. Cada paso había sido una batalla, desde grabar la confesión de mi hermana hasta presentar pruebas con mi abogado. Aprendí que la justicia no se trataba solo de ganar, se trataba de levantarse, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Mi algoritmo, mi orgullo, estaba de nuevo en mis manos, y ya estaba planeando su siguiente fase, decidida a hacerlo más grande que nunca. La lección más importante no fue sobre la venganza o el triunfo, fue sobre la autosuficiencia. Durante años, había buscado la validación de mi familia, persiguiendo su amor a través de logros que ignoraban. Pero en esa cama de hospital, abandonada y traicionada, encontré algo mejor, mi propia fortaleza. No necesitaba su aprobación para saber mi valor. La tenacidad me había ayudado a superar el dolor, las mentiras y el tribunal. Me había enseñado que nadie podía arrebatarme mi futuro a menos que yo se lo permitiera. Mientras miraba la Ciudad de México, las luces de la ciudad brillando abajo, supe que yo era suficiente. Estaba lista para construir una vida bajo mis propios términos, una en la que nadie pudiera detenerme.